Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del partido entre el Inter de Milán y el Real Madrid desde el Giuseppe Meazza, lo que será el partido debut de Carlo Ancelotti esta misma temporada en la máxima competición continental. Y vamos con algunas de las claves previas antes de ir con el 11 o posible 11, mejor dicho, que puede sacar el Real Madrid ante el Inter. Bien, toca en primera instancia dar algunos flecos, algunos apuntes interesantes de nuestro máximo rival del grupo, porque obviamente dentro del grupo es el rival de mayor prestigio, de mayor nivel futbolístico, y es que el conjunto de Simone Inzaghi coge bastantes elementos clave de lo que era el Inter campeón de Liga de Antonio Conte, jugando un 3-5-2 en muchísimas ocasiones durante el partido, con dos carrileros largos y siempre siendo un equipo con una gran estructura defensiva y con una gran celeridad y velocidad a la hora de sacar el balón. Un equipo de buen pie y un equipo con gran capacidad de contacto, ganando muchos balones divididos. Un equipo rico conceptualmente y que tiene varios nombres propios que ha perdido, como Romelu Lukaku o Achraf Hakimi. A cambio de ello han llegado dos futbolistas diferentes e interesantes como Edin Dzeko, el ex de la Roma, en punta de lanza, y por otra parte también Dumfries, una de las revelaciones del fútbol europeo y también una de las revelaciones de la Eurocopa en ese carril derecho. Por lo tanto, un equipo que parece que ha perdido un poquito de potencia o bastante de gol sin Romelu Lukaku, pero que tiene aún a Lautaro Martínez o a Nico Varela dentro de ese medio del campo como gran líder del equipo, y en tres cuartos un futbolista que veremos si es titular, pero es el turco Çalhanoğlu, ex del Milan, que ha hecho el viaje al equipo vecino y donde tiene un auténtico guante en su pie derecho, un hombre clave también en el balón parado y un tipo con un golpeo extraordinario. Por lo tanto, un equipo realmente interesante este Inter de Milán entre veteranos y jóvenes. Por otra parte, ¿qué es lo que va a presentar Carlo Ancelotti para este partido? Escuchando al míster en rueda de prensa, creo que hay un término muy interesante que nos puede llevar desde mi punto de vista personal al posible 11 en un punto clave. Habla de la experiencia, un partido para jugadores con experiencia, a tenor de lo que ha dicho de Marcelo, que lo quería preparar para este partido. Finalmente ya sabéis que de Marcelo, al igual que Ferland Mendy, se han caído de la convocatoria. Pues bien, leyendo esto entre líneas podría facilitar un movimiento nuevo dentro del 11 con respecto al 11 que pudimos ver en Liga frente al Celta de Vigo. Tendremos que ver un Real Madrid capaz de sacar el balón. El Inter presiona muy bien las zonas de salida, obviamente mejor que el Celta porque tiene mejores jugadores, y es un equipo que te va a incomodar mucho la vida por el eje central, porque acumula muchos centrocampistas y luego también los centrales, que tienen una gran capacidad para salir fuera de zona de área. Así que cuidado, porque nos pueden generar superioridades a los Carlos Enrique, Casemiro, Luka Modric, Fede Valverde y compañía. Importante la ayuda de jugadores como Karim Benzema o Eden Hazard a la hora de darle salida al balón. Los elementos como punto débil a nivel táctico: buscar los delanteros a los centrales, sacarles de zona e intentar buscar sus espaldas. Ojito a los pases en largo, porque creo que va a ser importante encontrar a Vinicius en el pase en largo. Por ahí, como pequeña nota táctica ofensiva, podríamos hacerles de verdad daño al conjunto lombardo. Con esta sensación que tenemos de experiencia y jugadores que hayan disputado partidos importantes, vamos a apostar, chicos, por este posible 11 que saque Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois en portería, defensa de 4 con Dani Carvajal, Nacho Fernández, Eder Militao y David Álava. En el lateral izquierdo yo iba a apostar por Miguel Gutiérrez, al igual que hizo Germán Pastor desde nuestra página web de madridismoaldia.com, pero escuchando la rueda de prensa Ancelotti me da a mí que Álava va a jugar en el lateral izquierdo. Centro del campo para Casemiro, Fede Valverde y Modric, aunque también dijo que están pensando en darle poso y descanso, pero creo que no va a ser en este partido y que a lo mejor esto acontece en un periodo de una semana y media, 2 semanas. Pero ahora Modric, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, no está Toni Kroos, es clave en la salida de balón. Y arriba tendremos a Vinicius, Karim Benzema y a Eden Hazard, con una especie, digamos, a nivel de posicionamiento, para no llevar a equívocos, una especie de 4-2-3-1 que va a sacar con Fede Valverde a la derecha, Hazard de media punta, Vinicius izquierda, arriba Benzema, doble pivote con Casemiro y Modric en muchos momentos, y los 4 que hemos mencionado atrás.
Partido debut, que a veces nos cuesta un poquito entrar en calor en los partidos en general. Veremos y esperemos que esos 10-15 minutos primeros no nos pasen facturas. Será importante salir con mentalidad y nivel competitivo, no tener los errores defensivos de partidos atrás, como el último frente al Celta de Vigo, porque contra el Inter lo podemos pagar en forma de derrota. Así que esperemos un Real Madrid con un buen punto de concentración, con un gran nivel competitivo y con ese posible 11 donde David Álava entraría en lugar de Miguel Gutiérrez como gran novedad.